Os presento a Lisa Nalbone, que es la segunda ponente. Espero que el título sea el mismo. Sí, sí, gracias. Intangible, la cultura sociohistórica en hermosos días en China, de Carmen Conde. Lisa Nalbone es profesora de Lengua, Literatura y Cultura en la Universidad Central de Florida, en Estados Unidos. Sus investigaciones se centran en literatura y cultura españolas de finales del siglo XIX al siglo XX, dentro y fuera de la península ibérica, y examina las representaciones socioculturales de la feminidad, al igual que la relación entre la modernidad y cuestiones de género, construcciones sociales y convicciones políticas durante la transición hacia la modernidad. Es autora de muchas investigaciones. Ha tratado a un personaje de la generación anterior, Emilia Pardo Bazán, pero sobre Carmen Conde, muy referido a Mientras los hombres mueren, que efectivamente es un poemario, bueno, es muy impresionante. Ha hecho varios estudios, pero voy a hablar de Disyunciones y violencias en Mientras los hombres mueren, de Carmen Conde, o La visión ginocéntrica de Mientras los hombres mueren, de Carmen Conde. Pues con vosotros. Muchas gracias. Y primeramente mis más sinceros agradecimientos a los organizadores de este congreso y con gracias especiales para el patronato Carmen Conde, Antonio Oliver, Fran Garcera y Cari Fernández. Pues aquí empiezo. Carmen Conde, como viajera a varios países internacionales, transmite en su obra literaria un mensaje precursor a los conceptos actuales de la globalización. Según escribe la poeta en sus memorias, el viaje es un estado, puente feliz entre lo diario y el ensueño. A través de su poemario Hermosos días en China, publicado en 1986, con versos inspirados en su viaje a China en 1976, Conde comunica desde su perspectiva de ciudadana universal una iconografía geográfica de lugares distantes de su tierra natal. Sus observaciones e interpretaciones sobre los sitios de importancia histórica cultural, con poemas dedicados a ciudades específicas, a la muralla, al museo, al templo, entre varios otros, señalan una sensibilidad emotiva que abre el espacio para interpretar lo que era para Conde otro mundo, más real que exótico. Además, la relevancia histórica que brota de varios poemas de esta colección se relaciona con el espacio temporal, ese lugar a veces y a la vez atemporal, que inscribe la cultura que concilia Carmen Conde con su expresión poética. En esta intervención voy a analizar los espacios tanto exteriores como interiores de esta obra de Conde para contextualizar lo que establece el geógrafo Yi Fu Tuan, que es de China pero con una profesión académica en Estados Unidos. De él sobre el espacio arquitectónico, y dice Tuan, el ambiente construido clarifica roles y relaciones sociales. Se extiende esta interpretación a la creación de espacios urbanos, como por ejemplo en los poemas titulados Pekín y Nankín, anclado nuestras observaciones en las ideas de Tuan sobre la relación entre el espacio y el tiempo, con el fin de mostrar cómo la ilustre escritora cartagenera se expresa en términos poéticos con las implicaciones a un orden sociocultural vislumbrado a raíz de su viaje. Este ensayo también tiene presente otras ideas de Tuan sobre la geografía humanista, en que, y cito, trata de entender cómo las actividades y fenómenos geográficos revelan la calidad de la conciencia humana. Y esto porque el poemario está muy enfocado en los espacios geográficos. Otros temas que destaco en este poemario sugieren la conexión indeleble entre estos espacios con atención a las rutas de viaje y los medios de transporte, lo cual sugiere un puente de comunicación tanto en el país extranjero como entre la poeta y sus lectores, expuestos ahora a las bellezas de las tierras lejanas.
Se nota en esta poesía una soledad de la voz poética que resalta las impresiones privadas de una persona que traduce visualmente lo que observa a la palabra escrita destinada a un lectorado público, mediado por su postura de mujer europea en un país asiático. En otras palabras, la experiencia de la voz poética expresa el yo personal aun cuando se refiere a nosotros de la perspectiva colectiva. Este punto de vista resalta el profundo impacto que tuvo la experiencia de viajar a un país tan lejano cuya cultura era tan diferente a la suya. El lirismo se resalta en el poema que abre la colección, Pekín. En él, Conde expone una sensibilidad política que capta la realidad ahora histórica de la transición gubernamental tras la muerte un mes antes del viaje de Conde de Mao Zedong, sin nombrar explícitamente al líder fundador de la República Popular China. Observa las manifestaciones de las masas en Pekín, reunidas también en diferentes ciudades del país, Nanking, Hangzhou, Guangzhou, que reconocen el cambio de poder al sucesor de Mao, Hua Guofeng. Sin articular los nombres de estas dos figuras ilustres, Conde transmite la idea de la geografía humanista al enfocarse en la respuesta colectiva de la gente. El primer día de las manifestaciones, el mismo día 21 de octubre, según la fecha indicada por la autora al final del poema. El poema titulado De vuelta de la muralla, en este poema la extensión breve de los 7 versos choca con lo que pudiera ser la interpretación poética de una maravilla arquitectónica de 6,000 kilómetros que cruza 15 provincias, tan arraigada en la historia multicultural y en la identidad étnica del país. En vez de hablar de lo grandioso de la muralla en sí, Conde recuerda la vuelta, que se puede explicar por la experiencia de la poeta durante esta excursión. Según explica Carmen Llorca, quien servía de líder del grupo que viajó a China y que dejó constancia en sus memorias del viaje, en su libro titulado Diario a un viaje a la China de Mao, vieron la muralla en un día nublado con la vista tapada y, como dice Carmen Llorca, no resulta tan impresionante como en fotografías. O en la agenda de Carmen Conde, el lirismo y cito de la agenda, la niebla fría en la muralla, cuestas feroces, las capas de hojas rojas, las nubes entre los picos, maravilloso. La elección semántica de la frase, esta breve rama de cobrizas hojas, para describir el día otoñal, sitúa la acción en su momento, subrayando con la palabra breve el contraste con lo expansivo de la muralla. Para la sorpresa de los lectores, en vez de recordar la presencia imponente de la muralla, el poema, al igual que su excursión ese día 23 de octubre, concluye con la referencia al jardín cerca de una tumba de la dinastía Ming. Con esta última referencia, Conde combina la naturaleza con el legado del pasado. En el poema Nanking, Conde toma como representación metonímica el majestuoso puente de la ciudad que cruza el río Yangtze, terminado de construirse en 1968. Esta maravilla de la ingeniería civil, vital para el comercio y el desarrollo del espacio urbano, se convierte en símbolo de la ideología de Mao Zedong, ya que figuraba prominentemente en la propaganda de los primeros años de los 70. Justo en ese periodo, el auge económico en el país, el líder quería consolidar su puesto en el panorama político. La estructura cobró significancia desde los inicios de su construcción,
cuando la Unión Soviética retiró su apoyo como consecuencia de la ruptura sino-soviética durante la década de los 60. El espíritu nacional de la China se mostró en los esfuerzos para terminar su construcción cuando la propaganda resaltaba el talento innato del pueblo, según el concepto de la colectividad social de Mao. Y cito del poema: tenía que levantar el puente, que socavar los cimientos bajo el río Yangtze, acarrear materiales, prepararse los hombres buzos y los hombres ranas. El proceso que narra Conde se remite a lo que describe Tuan, quien deconstruye los pasos de construcción. Cito de él: el que construye debe saber dónde construir, con qué materiales, en qué forma. Una vez terminada, la estructura ahora existe en un ambiente en el que es capaz de afectar a la gente que vive en ese ambiente. La edificación del puente, ahora sin financiamiento y materias primas extranjeras, requiere primero el acero, material que tenían que aprender a producir y a forjar, y luego el esfuerzo de la mano de obra que debe trabajar y trabajar noches y días. Los obreros, fortalecidos por la bebida nacional, el té de las hojas del dragón, resaltan la unión de lo urbano con la naturaleza, lo sólido y fuerte con lo delicado y fragante. Según Tuan, el espacio adquiere un sentido temporal en las reflexiones de un poeta. Conde también reconoce cómo el duro pasado de opresiones se convierte en un futuro esperanzador y que será suyo si el pueblo supera los obstáculos. El puente, que es una maravilla de la ingeniería moderna, construida con el talento del pueblo, emerge como símbolo de lo nacional, de orgullo y progreso, haciéndolo un icono propagandístico de Mao Zedong en variados anuncios. Otra manera que Conde rinde homenaje a las prácticas de importancia sociocultural y económica es la atención a la práctica de tomar el té, esta vez en conjunto con una referencia de importancia histórica en la China. En su poema dedicado a la industria tetera, Hangzhou, Brigada Mei Chao, combina los elementos del presente y del pasado cuando reconoce el sabor excepcional del té de la cueva Pozo del Dragón. Las imágenes sensoriales apelan a la vista, con la mención del manojo de las florecillas y hojitas verdes como dos entidades separadas por el tiempo, ya que se percibe su olor de otra inmensa tarde. Conde seguramente se refiere al evento en julio de 1975, un año antes de su visita, el llamado Incidente Hangzhou, una serie de luchas violentas entre los trabajadores industriales en dicha ciudad durante la Revolución Cultural, que terminó con un envío masivo de tropas del Ejército Popular de Liberación en la ciudad y en las fábricas. Recordando las palabras de Tuan sobre el proceso de construcción, se vislumbra en los versos del poema titulado La que fue la ciudad perdida, el mismo sentido de creación con la mención de materiales orgánicos y de piedras o minerales, por ejemplo, y metales preciosos, por ejemplo, el oro, el cobre, el bronce, el jade, las esmeraldas, perlas, coral, marfil, integrados al entorno natural. Es en este entorno de más de 9,000 edificios construido en el siglo XV que Conde describe desde golondrina breve rompe un caballo galope, como se ve en la figura en que la veloz golondrina que vuela desencadenada, la velocidad sorprendentemente rápida del caballo a galope. Esta imagen sirve de metáfora de la elegancia majestuosa.
En el poema que fue La ciudad perdida o La ciudad prohibida, la mención en conjunto de emperatrices, emperadores, el pueblo pobre e ignorante, hombres esclavos, actitudes hieráticas invisibles a las parias, la voz poética la voz poética engloba todo un imperio fortificado a lo largo de los siglos. La autora negocia lo que es el espacio físico del espacio geográfico en este complejo palaciego en la capital. Sus versos revelan la dialéctica entre lo que se percibe en el contexto de los secretos o la falta, históricamente hablando, de acceso al público frente a la visibilidad de grandeza arquitectónica más patente para Conde, considerando sus experiencias a lo largo de las décadas anteriores y los silencios o secretos de un régimen totalitario. Otra manera en que Conde comunica la experiencia de su viaje es a través de sus observaciones de la cultura en la China, con su perspectiva desde afuera, de española, de europea, pero no necesariamente desde su perspectiva de mujer. Como nos recuerda José María Balcells, el único poema de la colección que marca el género femenino es el titulado Fu Tong Sheng, para honrar a uno de los guías del grupo. Creo que le tenía mucho cariño porque le ayudó con una diligencia durante su viaje. Y dice el poema: hombre lejos que encuentro lejos de mi circunstancia, de mi entorno aquejado por mentiras y fraudes, cuando llega cansada. La perspectiva de la voz poética femenina que aparece en esta cita y en otras en que el género no está marcado, la sitúa a ella como el otro o la otra, como observadora desde afuera de un país lejano de su circunstancia. Esta perspectiva aparece explícitamente cuando Conde comunica, entre otros poemas, la idea de encuentro de culturas. Por ejemplo, en Confrontación, poema que carece de marco geográfico, la pregunta retórica al principio: ¿quiénes somos aquí? ¿Por qué el destino nos concertó esta llegada? Abre el espacio para indagar sobre la relación entre la voz poética y lo que le maravilla, la naturaleza, la gente, su concepto de la vida, para concluir que a pesar de los interrogantes sobre lo que aguarda el futuro del país, su mundo camina sin desmayo. Eso sí lo constatamos. Con sus versos transmite a la vez un distanciamiento y un acercamiento, un vaivén contraste en esta colección, teniendo presente la primera persona singular o plural de la voz poética frente al otro. Al examinar este poema debemos tener presente la idea de que el viaje de Conde es uno de ida y vuelta, idea también muy presente en la mente de la autora. La idea de una circularidad abre el espacio para las paradas en diferentes ciudades durante el viaje. Ella se muestra muy consciente de su retorno en su epistolario con Amanda Junquera, cuando expresa en varias tarjetas postales que se va a trasladar de una ciudad a otra, a veces indicando el modo de transporte. No es casualidad, creo yo, que dos de las tarjetas postales que le envía Carmen a Amanda tengan imágenes de los niños, ya que la poeta tenía un afecto especial por ellos. Por ejemplo, en su tarjeta postal a Amanda el 28 de octubre, con la imagen de los niños jugando, Conde transmite, cito: mañana por la mañana saldremos para Hangzhou a 3 horas de aquí. Ahí tomaremos pocos días después el avión para ir a Cantón. Información que también emite en la entrada de su agenda del mismo día, con la adición de expresar que van por avión por la enorme distancia.
Conde muestra una sensibilidad de su movimiento por ese espacio expansivo de la China, que recuerda también en sus poemas Navegación, Viajes de Pekín a Nankín, en que respectivamente capta una gira por barca en el Gran Lago del Oeste, la transición de barca a tren, avión a tren, y la introspección del encuentro de culturas que observa entre los viajeros en el tren. Y en su última postal, hacia finales de su viaje, el 1 de noviembre, Conde anuncia el día de su regreso y su itinerario. Su paso primero por Tailandia, luego por París, antes de llegar a Madrid. La comunicación es doble. Si por una parte los poemas transmiten sus impresiones de las ciudades, los espacios urbanos, arquitectura, la gente, etc., por otra parte, en su agenda personal y las tarjetas postales que le envió diariamente a Amanda, se vislumbra una correspondencia de la logística del viaje. Para concluir, la trayectoria comunicativa de Conde en su poemario Hermosos días en China permite a la autora establecer un nexo entre su presente y el momento presente de la gente a quien observa durante su viaje, consciente también de la relación de los eventos de su historia reciente y la larga historia de las tradiciones de la cultura china. Su representación del viaje en su agenda y en su comunicación con Amanda revelan otro nivel de contextualización del viaje, al igual que el libro de memorias de Carmen Llorca. En su conjunto, estos poemas reflejan la sensibilidad de Carmen Conde de interpretar su entorno, tanto los referentes físicos de la arquitectura, las grandes hazañas de la ingeniería y de la construcción, como de las personas, niños y adultos, que aluden a un momento clave en el entorno sociocultural y político de la China. Es así como la representación poética del espacio físico, simbólico e histórico contribuye a clarificar roles y relaciones sociales en el contexto de la geografía humanista. Gracias.